Máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. Durante largos años, la muerte roja había devastado la nación. Jamás se vio pestilencia tan fatal ni tan inmunda. La sangre era su avatar y su sello, el rojo color y el horror de la sangre. Se manifestaba en forma de dolores fuertes y un mareo repentino, seguido de un sangrado profuso por los poros y finalmente la defunción. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y en especial sobre la cara representaban el anuncio público de la peste, relegando a la víctima de la ayuda y caridad de los demás seres humanos. Y el ataque, el progreso y la terminación de la enfermedad sucedían en un lapso de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando vio disminuida por mitad la población de sus dominios, mandó llamar ante su presencia a 1000 amigos sanos y de corazón ligero, seleccionados entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con estos al profundo aislamiento de una de sus abadías acastilladas. Esta era una construcción extensa y magnífica, creada por el gusto excéntrico, aunque majestuoso, del príncipe. La rodeaba un muro fuerte y elevado con portones de acero. Una vez adentro, los cortesanos trajeron hornos de carbón y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar medios de entrada ni de salida a los repentinos impulsos de desesperación que surgieran desde afuera o de locura que brotaran desde adentro. La abadía tenía amplias provisiones de todo tipo. Con tales precauciones, los cortesanos podrían desafiar el contagio. El mundo exterior se encargaría de sí mismo. Mientras tanto, era absurdo lamentarse o pensar. El príncipe había provisto toda la parafernalia del placer. Había bufones, trovadores, bailarines, músicos, había cartas, belleza y vino. Adentro estaban todas estas cosas, además de la seguridad. Afuera quedaba la muerte roja. En el 5º o 6º mes de encierro, cuando la pestilencia azotaba con más furor en el exterior, el príncipe próspero organizó para sus 1000 amigos un baile de mascarada de la más insólita magnificencia. La mascarada era una cena voluptuosa, pero primero permítanme hablarles de los salones donde tuvo lugar. Eran 7 salones, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, estos salones formaban un conjunto largo y recto, con puertas corredizas que se desplegaban casi hasta tocar las paredes del lado a lado, de manera que la totalidad de la vista es escasamente impedida. En nuestro caso, la disposición era distinta. Como podría esperarse al conocer la afición del príncipe por todo lo estrafalario, los salones estaban dispuestos de manera tan irregular que el campo de visión difícilmente abarcaba más de uno a la vez. Aproximadamente a cada 20 o 30 metros se presentaba un giro agudo y en cada giro un efecto novedoso. A izquierda y a derecha, en la mitad de cada pared, una ventana gótica, alta y estrecha, asomaba hacia un corredor paralelo, cerrado que seguía paso a paso el sinuoso recorrido de los salones. Estas ventanas eran de vidrio teñido y su color variaba según el matiz relevante de la decoración del salón sobre el que se abría. Las paredes del salón más oriental estaban recubiertas de colgaduras azules, por ejemplo, y sus ventanas eran también de un azul vivo. La segunda cámara era de color púrpura, en todos sus ornamentos y tapices, y en esta los vidrios eran púrpura. La tercera era completamente verde, al igual que sus ventanas. La cuarta estaba amoblada e iluminada en naranja, la quinta en blanco, la sexta en violeta. El 7º salón estaba amortajado con tapices de terciopelo negro que colgaban del techo y de las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo matiz y material. Sin embargo, esta era la única cámara en la que el color de las ventanas no correspondía con el de la decoración. Aquí las ventanas eran escarlata, un profundo color sangre. Ahora bien, en ninguno de los 7 salones había lámpara o candelabro alguno entre la cantidad de adornos dorados que se encontraban dispersos por ahí o que pendían del techo. Ningún tipo de luz emanaba de lámparas o velas en todo el conjunto de salones. No obstante, en los corredores paralelos al conjunto, frente a cada ventana, se levantaba un pesado trípode con un brasero de fuego que proyectaba sus rayos por entre el vidrio teñido e iluminaba de manera alucinante el salón. Y era así como se producía una multitud de grotescas y fantásticas apariciones. Sin embargo, en la cámara más occidental, o la cámara negra, el efecto de luz del fuego que se derramaba sobre las oscuras colgaduras por entre las ventanas teñidas de rojo sangre era espectral en extremo, y producían tan salvaje mirada en los rostros de quienes entraban que eran pocos los miembros de la comitiva que osaban aventurar el paso en dicho recinto.
y era en este último recinto, además, donde contra la pared occidental se hallaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro, marcando ritmo opaco, pesado y monótono, y cuando el minutero completaba su circuito alrededor de la cara del reloj y la nueva hora ya estaba a punto de comenzar, brotaba de los pulmones metálicos del reloj un sonido claro y fuerte, y profundo y musical en extremo, pero era de tan peculiar sonoridad y énfasis que al lapso de cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a pausar por un momento su concierto para escuchar el sonido, y así las parejas danzantes se veían forzadas a detener el vals, y un breve momento un desconcierto asaltaba las actividades de la alegre comitiva, y mientras las campanadas del reloj aún repicaban, podía observarse cómo los más nerviosos empalidecían y los más viejos y sosegados se pasaban la mano por la frente, como trastocados por un sueño o meditación. Y cuando los ecos cesaban por completo, una risilla ligera contagiaba a toda la comitiva. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían, como disculpando su propio nerviosismo o tontería, y unos a otros se prometían en susurros que a la próxima campanada del reloj no serían sacudidos por tan fuerte emoción. Y entonces, tras un lapso de 60 minutos, que abarcan 3600 segundos de aquel tiempo que vuela, expulsaba el reloj una nueva campanada, causando el mismo nerviosismo, desconcierto y meditación que en el anterior. Pero a pesar de todo esto, era un festejo alegre y magnífico y desmesurado. El gusto del príncipe era peculiar. Tenía un ojo agudo para los colores y los efectos. Hacía caso omiso del decoro de la mera moda. Sus proyectos eran ardientes y atrevidos, y sus conceptos irradiaban un lustre barbárico. Hay quienes lo hubieran considerado loco. Sus seguidores sentían que no lo estaba. Era necesario escucharlo, verlo y tocarlo para estar seguro de que no lo estaba. Era él quien había dirigido en gran parte la ornamentación temporal de las 7 cámaras para la ocasión de este gran festival, y fueron su propio gusto y capricho de los que seleccionaron el carácter de los disfraces de los invitados. Sin duda podía observarse un toque de lo grotesco, y mucho de picardía y resplandor, escarcha y fantasmagoria. Mucho de lo que se había visto desde entonces en el Hernani. Había figuras arabescas con apéndices y accesorios desproporcionados, fantasías delirantes que parecían inventadas por un demente, y mucho de lo bello, mucho de lo libertino, mucho de lo estrafalario, algo de lo terrible y no poco de aquello que podría inspirar repugnancia. De un lado a otro de las 7 habitaciones transitaba una multitud de sueños, y estos, los sueños, serpenteaban de salón en salón, adquiriendo el matiz de cada sitio y dando la impresión de que la eufórica música de la orquesta era el eco mismo de sus pasos. Y ahora, de nuevo, se escuchaba la campanada del reloj de ébano desde el salón de terciopelo, y entonces, durante un momento, todo es quietud y todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños se congelaron allí, pero las campanadas mueren en el silencio. Han perdurado tan solo un instante, y una risilla ligera y susurrante flota tras los ecos que se escapan, y ahora de nuevo brota la música y viven los sueños, que de nuevo serpean de salón en salón, más festivos que nunca, adoptando el color de las diversas ventanas teñidas atravesadas por los rayos de los braseros. Pero a la cámara más occidental ya ninguno de los disfrazados se aventura, pues la noche avanza y la luz se hace aún más colorada por entre los vidrios teñidos de rojo sangre, y aterra el negro de las oscuras colgaduras, y a quien osa poner su pie sobre la oscura alfombra escucha del reloj de ébano un tic-tac amortiguado más enfático y solemne que cualquier sonido que lograse alcanzar los oídos aquellos que se regocijan en los más remotos placeres de los otros salones. Pero en estas otras cámaras se congregaba una densa multitud, y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, y la bacanal continuaba girando y danzando hasta que por fin retumbó el reloj de su campanada de medianoche, y entonces cesó la música como he contado, y el vals de las parejas danzantes se detuvo, y se dio en todas las actividades la misma pausa intranquila que había sucedido antes, pero ahora debían sonar 12 campanadas del reloj, y quizá así, por disponer de más tiempo, se arrastraron más pensamientos en las meditaciones de los pensativos entre la comitiva festejante, y así también sucedió, quizás, ya antes de que los últimos ecos de la última campanada se ahogaran por completo en el silencio. Algunos individuos de la multitud se percataron de la presencia de una figura enmascarada en la que nadie había reparado, y a medida que el rumor sobre esta nueva presencia se difundió en susurros por toda la fiesta, surgió de la comitiva entera un zumbido o murmullo que en principio expresaba desaprobación y asombro, y luego finalmente terror, horror y repugnancia.
Es de suponerse que en una reunión de fantasmas como la que he pintado, ninguna figura ordinaria causaría tal sensación. En realidad, la licencia de enmascarada por la noche era casi ilimitada, pero la figura en cuestión fue más allá que el mismo Herodes, y había sobrepasado incluso los límites del indefinido decoro del príncipe. Hay cuerdas en los corazones de los más temerarios que no pueden ser tocadas sin emoción, incluso para aquellos a quienes damos casi por perdidos, para quienes la vida y la muerte son juegos por igual. Existen asuntos con los cuales no se juega. De hecho, la comitiva entera parecía ahora sentir francamente que ni el disfraz ni el semblante del intruso tenían el más mínimo detalle de idoneidad ni gracia. La figura era alta y demacrada, amortajada de pies a cabeza con las vestiduras de la tumba. La mascarada que ocultaba el rostro semejaba con tal precisión el rígido semblante de un cadáver que hasta para el más detallado escrutinio sería difícil detectar la impostura, y aún todo esto hubiera podido ser tolerado, si no aprobado, por los descarriados festejantes del palacio. Pero el enmascarado había llevado las cosas al extremo de asumir las características de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su amplia frente y todos los rasgos de su cara estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta imagen espectral, que con lento y solemne movimiento, como si utilizara este gesto para desempeñar de manera más integral su papel, se deslizaba de un lado a otro entre las parejas danzantes, se le vio convulsionar en principio con un fuerte estremecimiento de terror o repugnancia, pero a continuación su frente se enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, profirió roncamente ante el grupo que lo rodeaba. ¿Quién se atreve a burlarse de nuestras penas de esta manera? Desenmascaren al canalla para que sepamos a quién deberemos colgar de las almenas al amanecer. Nadie se inmuta ante mis órdenes. Deténganlo, les ordeno, y despójenlo de las encarnadas ropas del sacrilegio. Fue en la cámara oriental, o cámara azul, donde el príncipe Próspero pronunció estas palabras, y resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre robusto y temerario, y la música se había silenciado con una primera señal de su mano. En la cámara azul estaba el príncipe, rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, cuando comenzó a hablar, hubo un ligero y apresurado movimiento del grupo en dirección al intruso que se encontraba cerca, y que ahora, con paso deliberado y magnificente, se acercó aún más al hablante. Sin embargo, debido a un cierto temor innombrable y reverencial por las delirantes suposiciones que el disfrazado había inspirado en todo el grupo, no hubo quien estirara su brazo para apresarlo, de manera que, sin obstáculo alguno, pasó a menos de 1 metro de la persona del príncipe. Y mientras que toda la comitiva se encogió desde los centros de los salones hacia las paredes como respondiendo ante un mismo impulso, el intruso se deslizó sin interrupción, y con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde el principio, de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, de esta a la blanca y aún a la violeta, sin que un solo gesto decidido intentara detenerlo. Fue en ese momento, sin embargo, que el príncipe Próspero, enardecido de ira y vergüenza por su propia cobardía, corrió tras él a través de las 6 cámaras, mientras que ninguno lo siguió por el mortal terror que lo poseía todo. Empuñaba la daga desvainada, y en su rápida impetuosidad había llegado a acercarse a 1 metro de la figura fugitiva, cuando ésta, alcanzando el extremo del salón de terciopelo, giró súbitamente y enfrentó a su perseguidor. Se escuchó un alarido agudo, y la daga cayó resplandeciente sobre la alfombra negra, y sobre esta, un instante más tarde, cayó postrado por la muerte el príncipe Próspero, y entonces, invocando la valentía salvaje de la desesperación, los festejantes, enloquecidos por el pánico, se abalanzaron al salón negro, y apresando al impostor, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil en la sombra del reloj, emitieron un grito sordo de horror impronunciable al describir que las prendas de la tumba y la máscara cadavérica que habían manipulado con tal violencia no tenían ocupante tangible. Y así fue reconocida la presencia de la muerte roja. Había entrado como un ladrón en la noche, y uno a uno cayeron los festejantes en los salones salpicados por la sangre de su propia bacanal, y murió cada uno en la desesperada postura de su caída, y la vida del reloj de ébano se extinguió con el último de los alegres, y las tinieblas, y la descomposición, y la muerte roja impusieron su dominio ilimitado por sobre todas las cosas.